Shalom. Estamos aquí una vez más con ustedes en Café con Raíces con aroma a Torah. Y queremos compartir hoy la cuarta aliyá de la parashá Kitabo, que significa cuando entres. Empieza desde el capítulo 26 de Deuteronomio y Dios ha estado dando instrucciones a Moisés para después hablarle al pueblo sobre varias cosas que deben hacer cuando entren a la tierra. Por ejemplo, empezaba explicándole sobre dar las primicias, los primeros frutos de la tierra cuando entraran. Después Dios va a hacer que el pueblo se comprometa a ser su pueblo y él su Dios, es decir, a ese pacto que Dios ha establecido, ¿verdad? Que él será su Dios y los hijos de Israel su pueblo. Ese es el pacto. Y ya para el capítulo 27, para la aliyá número 4, vamos a ver cómo Moisés entra en acción y ahora sí va a hablar al pueblo y a los ancianos. ¿Y les parece si primero oramos y empezamos la lectura? Bendito Padre, tú eres Dios en los cielos y en la tierra, Señor. Y te bendecimos porque tú eres Dios que nos has dado tus mandamientos para procurar andar en ellos, para que podamos mostrar nuestro amor a ti, porque tú ya has mostrado tu amor en nosotros. Bendito eres tú, que nos has llamado a ser tu pueblo, un pueblo santo y grande delante de ti. Ayúdanos pues a ser congruentes con lo que tú nos enseñas a cada uno y como un solo pueblo. Y te ruego por todos los que han de escuchar, que les permitas, Señor, que les permitas oír, que tú les abras sus corazones, sus mentes, sus oídos, para que tu palabra esté profundamente plantada en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Y bien, pues, ¿les parece si leemos primero el texto? Esta aliyá abarca del versículo 1 al versículo 10. ¿Te parece si la lees? Sí. Dice así, versículo 1. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo, diciendo: Guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, y el día que pases el Jordán a la tierra que el Señor tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal, y las revocarás con cal, y edificarás allí un altar al Señor tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumentos de hierro. De piedras enteras edificarás el altar del Señor tu Dios, y ofrecerás sobre el holocausto al Señor tu Dios. Y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante del Señor tu Dios. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Y Moisés, con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel diciendo: Guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo del Señor tu Dios. Oirás pues la voz del Señor tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Muy bien, esta es la porción de la aliyá número 4 de la parashá Kitabo. Y bien, podemos hablar de muchas cosas de este pequeño pasaje, porque en realidad tiene bastantes cosas. Quizá vamos a tomar las tres puntos vamos a tomar aquí de este pasaje, ¿no? Vamos a hablar sobre las piedras, sobre los altares y marcando el pacto. ¿Sí? Marcando el pacto. Es decir, Dios va a ser Dios y su pueblo, Israel, su pueblo. Y ellos tendrían que guardar sus mandamientos para proteger este pacto. Es decir, tenían que guardar las estipulaciones, los términos para proteger esta relación que había establecido Dios con ellos, su pacto. Y bien, tenemos aquí a Moisés que habla con los ancianos de Israel, desde el versículo 1, ¿verdad? Y les dice que deben de proteger todos los mandamientos que Moisés les estaba dando, que Dios les había dado estos mandamientos y Moisés se los estaba prescribiendo, ¿verdad? Se van a guardar todos estos mandamientos, protegerlos.
Y les dice después que el día que pasen el Jordán, a la tierra que Dios les había dado, dice que levantarían unas piedras grandes y las revocarían con cal. Esto me llama la atención. ¿Qué es revocar con cal? ¿Qué te parece que sea revocar con cal? Bueno, estamos seguros que la mayoría comprende, ¿no? Que revocar es ponerle una cobertura a estas piedras, y ahí el ingrediente que iban a usar era la cal, y la cal es muy conocida, ¿no? Imagínense, en aquellos tiempos, pues ya se usaba la cal. Estos elementos de la construcción que el Señor va a utilizar en este momento para que su pueblo recuerde el mandamiento, recuerde sus mandamientos, que es algo muy importante, pero obviamente tiene un significado, ¿no? No es nada más porque sí, que Dios se le ocurrió, revóquenlas con cal. Tiene un significado, hay algo allí que va a ser de enseñanza para nosotros. Sí, y fíjate que estas piedras grandes, dice que son piedras grandes, esas tendrían que ser cargadas, revocadas con cal, o sea, la cal era blanca, eran emblanquecidas con cal. Se tenían que preparar, porque en ellas, en estas piedras, el versículo 3 dice, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, de esta Torá, cuando hayas pasado, ¿verdad?, para entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, la tierra que fluye leche y miel, ¿no? Entonces tendrían que ser escritas todas las palabras. Y sigue recalcando que cuando hayan pasado el Jordán, levantarán estas piedras, pues, y van a ir al monte Ebal. El monte Ebal va a ser el lugar donde después se van a explicar o se van a exhibir unas maldiciones. Eso toca después. Pero ahí también las iban a revocar con cal. Constantemente tenían que estarlas protegiendo, estas piedras. Tenían que estar bien cubiertas, emblanquecidas con cal. Entonces, esta parte importante. Piedras donde la ley iba a ser escrita. Ahora, el cargar estas piedras llevaba su riesgo, ¿verdad? Podían lastimarse, podían rasparse, entonces podría incluso no hacerse notar bien lo que estaba escrito, y tenían que escribir o reescribir estas palabras y siempre mantenerlos con cal, emblanquecidas, ¿sí?, claras, ¿sí? Eso que no se nos olvide este punto. Lo siguiente, vamos a hablar ahora del altar, ¿verdad? En el versículo 4, en el versículo 5, dice que ahí en el monte Ebal iban a edificar un altar de piedras, y no se tendría que alzar o no se tendría que levantar con instrumento de hierro, ¿verdad? Tiene que estar así, piedras completas. Ajá. Sí, que no hubieran sido labradas, ¿verdad? Porque regularmente nosotros tendemos a querer poner las cosas bonitas, ¿no? Y que se vea presentable, decimos, ¿no? Pero en este aspecto, el altar que pide el Señor, como en otras ocasiones, ¿no? En otros pasajes hemos visto que el Señor pide, no labren las piedras que van a utilizar para el altar. Es como un simbolismo de no traten de embellecer si van a poner un altar, porque lo tienen que hacer tal como está, tal como es decir, tú tienes que llegar a Dios sin tratar de justificarte o embellecerte, ¿no? De decir, ay, Señor, mira, sí me he portado mal, pero también soy muy bueno. Eso no le agrada al Señor, sino que seamos sinceros delante de Él. Por eso Él pide piedras que no sean labradas. Muy bien. Sí, entonces estas piedras van a constituir el altar de Dios o para Dios. Y ahí se tenían que ofrecer dos tipos de sacrificios o dos tipos de ofrendas, dos tipos de corbán. Aunque hay un tercero. Dice primero que se ofrecería sobre él el holocausto, un corbán olá. El corbán olá, pues, era un sacrificio que se quemaba todo. Aunque el corbán olá, si ustedes observan en Levítico y en todas las secciones de la escritura donde se ofrece un corbán olá, un holocausto, también se ofrecía un corbán minjá, o sea, iba acompañado. Siempre el corbán olá, el de holocausto, lo acompañaba el corbán minjá, la ofrenda vegetal, siempre iba acompañada. No hay corbán olá sin corbán minjá. Entonces aquí va incluido ya el corbán minjá. Y también el sacrificio de paz, el corbán shelamim. El corbán olá nos habla de una entrega completa, se entregaba completamente todo, ¿verdad? Y nos enseña que debemos nosotros entregarnos también completamente. Vamos a hablar un poquito más adelante de esto. El
Corbán Minja que servía al Corbán Olá nos habla de eso también, precisamente, ¿verdad? Un servicio completo. Y por supuesto, el Corbán Shelamim nos habla de paz, ¿no? El que somos llamados a ser pacificadores. Y aquí, por supuesto, podemos ver al Mesías, que Él fue nuestro Corbán Olá, Él se entregó completamente, ¿verdad? Él fue nuestro Corbán Minja, que sirvió completamente, él vino para servir, no para ser servido. Y Él es nuestro Corbán Shelamim, ¿verdad? Que nos reconcilió con Dios, haciendo la paz entre Él y nosotros, ¿no? Entonces se ofrecían estas cosas y somos llamados para hacer estas cosas. Y ahí mismo, ¿verdad? Donde se ofrecían los sacrificios, ahí se comería y el pueblo tendría que estar alegre delante de Dios. Es un mandamiento eso, de alegrarse en esas cosas. Y miren después el versículo 8, dice, y escribirás muy claramente, que sea notoria, ¿verdad? Claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Claramente, ¿qué te indica esto? Me emociona pues el simbolismo, porque vemos que piedras, cuando buscamos la palabra piedras en toda la escritura, el Señor le da un significado también, ¿no? Por ejemplo, somos piedras vivas, ¿no? Somos parte del edificio del Señor, ¿no? Del templo. Y esas piedras vivas que somos nosotros, tenemos que tener bien clara la ley escrita en nosotros, que se vea, que se lea, que los demás puedan leer, ¿no? Como dice Pablo, somos cartas abiertas, ¿no? Escritas con el dedo de Dios. Y bueno, ahorita vamos a leer esos pasajes, pero es considerar, ¿no? ¿Qué tan bien se lee la Torá en mi vida? ¿No? ¿Qué tan clara está escrita? Sí es legible, ¿no? Sí los hombres pueden leerla, o está mal escrita, o está ocultada, o necesita una revocada más, ¿no? Sí, exacto, una revocada más y de nuevo revocar con emblanquecer, ¿verdad? Fíjense, entonces aquí Moisés está hablando a los ancianos. Y en el versículo 9 dice, y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel, diciendo, guarda silencio. Esto es para escuchar, ¿verdad? Guarda silencio y escucha, no te distraigas, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Hashem tu Dios. Hoy has venido a ser pueblo de Hashem tu Dios. Estaba entrando en ese pacto de Dios. Oirás pues la voz de Hashem tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Al estar las piedras bien emblanquecidas se podían notar bien, están claras para proteger este pacto, ¿verdad? De yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Y Dios ha dado este pacto para su pueblo y hoy tenemos todavía ese pacto, ¿verdad? A lo que llamamos el pacto nuevo o el nuevo pacto está en nosotros. Ahora bien, vamos a ir a otros pasajes. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3. ¿Sí? Dice así Pablo, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escritas no con tinta. No con tinta. ¿Cuál era el problema de la tinta? ¿Verdad? Uno escribe sobre papel o por una piedra o sobre una tabla y con tinta eso se borra. Con el tiempo, con agua, con lo que le vaya a pasar, se borra, ¿verdad? Dice, sino con el Espíritu del Dios vivo. Ahí el Espíritu de Dios lo que hace no es escribir. Lo que hace el Espíritu de Dios es grabar, marcar. Como cuando uno agarraba un cincel y le hace a la piedra un escrito. No se borra, permanece mucho tiempo. Y dice después, no en tablas de piedra. Ya no en las tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. En tablas que sean sensibles. Por eso dice de carne, sensibles. En tablas
de carne del corazón. Que el corazón sea sensible. Son las tablas que tenemos en el corazón. Ya saben que la palabra corazón en la escritura refiere mucho a nuestros pensamientos, a nuestras intenciones, nuestras decisiones. Entonces, en las tablas debe estar ahí bien grabada por el Espíritu de Dios. ¿Qué te parece? Es impresionante el pensar cómo el Señor es un maestro de maestros, ¿no? Que de manera tangible le está enseñando al pueblo lo espiritual. Porque ellos debían entenderlo así, ¿no? O sea, sí estamos viendo piedras, estamos viendo la cal, el revoque, la escritura, pero todo ello nos habla de lo espiritual, de cómo Dios por medio de estas cosas está mostrándole al pueblo lo que quiere en sus vidas. No solamente que se quede su ley grabada ahí en las piedras, que era un recordatorio. O sea, el pueblo tenía que ver esas piedras, leer en esas piedras como un recordatorio de que ellos debían de guardar esos mandamientos. Pero que esos mandamientos estuvieran dentro, como también Proverbios dice, ¿no? Escríbelos en las tablas de tu corazón. Sí, sí, fíjate. Entonces, las tablas del corazón deben estar siempre emblanquecidas, ser sensibles a la voz de Dios para obedecer. Ahí es donde quiere Dios escribir su ley, en tablas de carne del corazón, sensible. Y vamos a otro pasaje, hablando ahora del altar, ¿no? El libro de Hebreos, capítulo 13, versículos 15 y 16. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Ofrezcamos, todavía podemos ofrecer sacrificios. Y esos sacrificios que se ofrecían en aquel tiempo, se aplican hoy. Esos principios se aplican hoy. Sacrificios con una entrega completa, con un servicio completo y haciendo la paz. Fuimos llamados a ser pacificadores. Y dice, ofrezcamos siempre, de continuo, a Dios, ¿verdad? Por medio del Mesías, ¿verdad? Dice sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, sacrificio de alabanza. Esa palabra alabanza es muy amplia también. En hebreo es todah, lo que se traduce como gracias, también es confesar, también es reconocer, también es alabar, ¿verdad? Alabar es todo un sacrificio que debe ser completo, ¿verdad? De una entrega completa, con un servicio completo y llena de paz, llena de shalom. Paz es estar libre de deudas, libre de culpas. Y es como tenemos paz para con Dios, ¿no? Y esos sacrificios, por supuesto, se manifiestan o se exhiben cuando hacemos bien. Dice el versículo 16 de Hebreos 13, hacer lo que es bueno. Hay que conocer lo que es bueno. Para eso necesitamos tener la Torah escrita en nosotros. Hacer el bien, hacer lo que es bueno y de la ayuda mutua, no os olvidéis. O sea, que yo te ayude y tú me ayudes. No nos olvidemos, porque de estos sacrificios, Dios se agrada. Si tú me vas a ayudar y yo te voy a ayudar, se requiere entrega total, servicio completo. Y la ayuda que muchos necesitamos y siempre, muchas veces, es el perdonarnos unos a otros. El estar en paz, tú y yo en paz. Porque si no pasa eso, entonces requiere que las piedras, que las tablas de carne del corazón sean otra vez revocadas con cal, emblanquecidas, por ponernos a cuentas con Dios, ¿verdad? Y decir, Señor, escudriña mi corazón. Y ve si hay en mi camino de perversidad, pues guíame por el camino recto, ¿no? Guíame por el camino recto. ¿Qué opinas? Cómo va junto, ¿no? El amor a Dios y el amor al prójimo. Que bien decía Juan, no puedes decir que amas a Dios y aborreces a tu hermano. No concuerda, no es posible.
Y aquí en Hebreos, en este pasaje, vemos cómo se habla del sacrificio de alabanza a Dios, pero el autor de Hebreos dice, y de hacer el bien y la ayuda mutua. O sea, no deja de mostrar el amor a Dios, que debe ser tu entrega total a Él en alabanza. Y además, la ayuda mutua hacia tu hermano, hacia el necesitado, esa compasión, la misericordia, todo eso que el Señor nos dice, que debemos también hacerlo, que es lo que demuestra que realmente estamos amando al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, y al prójimo como a nosotros mismos. Van las dos cosas de la mano, ¿no? Y se manifiesta. No podemos ser hipócritas en ello. El Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. Sabe si somos duros como piedras o si ya hemos sido suavizados, ¿no? Si ya hemos sido emblanquecidos. Que no seamos sepulcros blanqueados, como el Señor le decía a los religiosos de su época, ¿no? Los fariseos, los sacerdotes, escribas, los intérpretes de la ley. Que no seamos así, ¿no? Porque dice el Señor, por fuera se ven bonitos, ¿no? Hermoseados, pero por dentro, ¿cómo estamos? Que guarda el fondo de nuestro ser. Y eso es lo que le importa a Dios. Pero si el Señor está en nosotros, pues se va a manifestar en amor hacia nuestro prójimo. Y con nuestro prójimo es con quien nos vamos a alegrar, ¿no? Vamos a estar alabando al Señor todos juntos, como igual decía el salmista, ¿no? Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Así es que es un gozo completo. El sacrificio al Señor, el ofrecerle a Él, pero también el celebrar en comunión con nuestros hermanos. Sí. ¡Qué gozo! Sí, entonces debemos cuidar, debemos de mantener, darle mantenimiento a las tablas de carne de nuestros corazones, darle mantenimiento para que quede claramente escrita la Torah en nosotros, es decir, que la Torah sea vigente en nosotros. Si vamos a estar anunciando que la Torah es vigente, que sea vigente en nosotros primero, y cuidar también los altares, el altar de en nosotros para Dios, donde podemos ofrecer esos sacrificios. Así que no olvidemos que debe ser entrega completa, servicio completo y haciendo la paz, siendo pacificadores. Y recordar el pacto, ¿verdad? Ese nuevo pacto que vino a establecer nuestro Mesías, retomando esto, que Dios será nuestro Dios, o Dios es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Eso es el nuevo pacto también, ¿verdad? Es el mismo lema, solo que todo es de arriba, todo viene de arriba. El corazón de carne vino de arriba. Dijo Dios, quitaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Eso venía de arriba. Les daré un espíritu nuevo. Eso vino de arriba. El cordero venía de arriba, no era de abajo como antes se hacía, ¿verdad? Venía de arriba. El pacto es de arriba, los mandamientos de arriba, todo es de arriba. Incluso los que integran este pacto, los que entran en este pacto, son nacidos de arriba, nacidos de nuevo. Por eso se le llama nuevo pacto, porque todo viene de arriba. Entonces tenemos que estar pendientes. Espero que esta aliyah pueda animarte a permanecer firmes en la emuná, en la fidelidad de Dios, para ofrecer sacrificio de alabanza. Sí, y algo importante, ¿no? Dice ahí el versículo, guarda silencio y escucha. A veces eso nos falta, ¿no? Guardar silencio y escuchar. Bueno, en este caso, leer, ¿no? ¿Quién es pueblo de Dios? El que escucha su voz. ¿Quiénes son los que pueden cumplir sus mandamientos y sus estatutos? Los que escuchan al Señor, los que guardan silencio para escuchar a Dios. Es un buen principio para revocar nuestros corazones con cal, ¿verdad? Para otra vez reescribir y mantener. Hace falta tiempos de detenerse y poner atención, escuchar. Así que les invitamos a esa instrucción que nos acaba de dar esta aliyah.
Vamos a despedirnos con una oración. Bendito Padre, no cabe duda que tu palabra es profunda. Tantas cosas que podemos aprender cada día, cada mes, cada año. Aún leyendo un mismo texto encontramos varias cosas. Y hoy nos permites aprender algo importante, que debemos de detenernos, guardar silencio y escuchar, que es necesario revocar nuestros corazones para que tu palabra esté claramente escrita en nosotros y podamos tener esa sabiduría en nosotros para nuestras decisiones, para nuestras intenciones, para nuestros pensamientos y nuestras acciones. Con tal de que tú seas glorificado en medio de tu pueblo y sepa el mundo que tú eres nuestro Dios, el Dios vivo y verdadero. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría para proteger bien tu palabra, tu pacto, con los mandamientos que tú nos has dado, con esas estipulaciones, esos términos que nos hacen mucho bien. Gracias por distinguirnos con tus mandamientos y por salvarnos, Señor, de este mundo. Te ruego por todos los que han de escuchar, que puedan ver en ti, Señor, este trato que tú tienes para con tu pueblo y que puedan escuchar lo que tú tienes para ellos. Que tu voz llegue a cada uno de nosotros. Gracias por ese tiempo que nos permites compartir. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Yeshua. Amén. Bendiciones. Bendiciones.